En este vídeo vamos a implementar un juego de tiro al pato. Esos juegos que había en los 90 que detrás de unos matorrales aparece un pato que sube para arriba y entonces nosotros controlamos una mirilla, apretamos y le damos al pato y el pato cae para abajo. Entonces el juego es muy sencillo, van a aparecer patos detrás de unos matorrales. Si el pato llega arriba, perdemos nosotros, y si acertamos al pato antes de que llegue arriba, pues nosotros ganamos un punto. El vídeo lo voy a estructurar en tres partes. Hay una primera parte donde vamos a implementar todas las dinámicas del juego. Hay una segunda parte donde, una vez todo funciona, lo vamos a optimizar, lo vamos a ordenar en funciones para optimizar el código, para que sea más ligero, más sencillo y más gestionable. Y en una tercera parte que vamos a intentar ir un poco más allá y hacerlo un poco más complicado, ¿vale? Así que, bueno, vosotros mismos decidís dónde nos quedamos en cada momento. Entonces, en este caso, vamos a empezar. Yo aquí tengo algunos assets ya hechos. Tengo tres imágenes que forman parte de la animación del pato, que es esta animación de aquí, ¿vale? Que veis el pato volando a partir de tres fotogramas, que lo hemos hecho usando la técnica de animación, que ya está explicada en otro vídeo. Este sprite, que es el pato cuando lo hemos acertado, y este que es el pato que está cayendo. Entonces, para lo que es el fondo, tenemos una imagen de fondo que ya estaba en la galería, y después este trozo de hierba que vamos a poner entre el fondo y el pato, para hacer ver que el pato aparece de detrás de los matorrales, ¿vale? Y nos hará falta la mirilla, que no la tengo hecha, así que la vamos a hacer en un momento, ¿vale? Lo vamos a hacer con un círculo, básicamente, aquí en medio. Vale, vamos a hacer ahora un par de dibujos aquí. Y ya la tenemos, ¿vale? Ok, le vamos a llamar mira. Le damos OK y ya lo tenemos. Volvemos al código. Entonces, claro, en el código lo que vamos a hacer es pintar las cosas en orden, ¿no? Lo que está en la parte más atrás es el fondo, que lo vamos a pintar aquí. Vamos a elegir este de aquí. Después vamos a pintar el sprite de la mira. Le vamos a llamar mira y vamos a poner ese sprite que acabo de dibujar. Después vamos a pintar el sprite del pato, que le vamos a llamar pato, y vamos a coger alguna de las imágenes, esta por ejemplo, y después por último vamos a pintar la hierba que hay delante, los matorrales, y vamos a elegir este de aquí, ¿no? Entonces, fijaos que ya lo tenemos todo pintado en orden, ¿no? Los matorrales delante, el pato detrás para que parezca que sale detrás de los matorrales, la mira y el fondo, ¿no? Lo mismo la mira tendríamos que ponerla delante del pato para que se vea siempre por encima, ¿vale? Bien, pues con esto ya lo tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento del pato, que es la parte como más complicada, ¿no? Entonces el pato va a salir de la parte de abajo y va a subir para arriba, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es establecer la posición de inicio del pato, y esta posición de inicio del pato la vamos a situar pues en la parte de abajo, por ejemplo aquí, pero un poco más abajo para que no se vea. Nos vamos a ir más allá de la pantalla, la parte de abajo. Después le vamos a decir que el pato usa una animación. Entonces le vamos a decir que este pato, el sprite no va a ser el sprite que hemos elegido antes, sino que va a ser esta animación. Y la animación se reproduce en bucle, en loop, ¿vale? Es decir, va todo el rato repitiéndose esos tres fotogramas, ¿vale? El fondo esto lo vamos a enlazar con el pato. Mira, vamos a ver, la mira la voy a poner aquí para ordenarlo todo un poco. Esto va a ser el pato y esto va a ser el fondo. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es hacer que el pato se mueva. Para hacer que el pato se mueva, lo único que tenemos que hacer es ponerle una velocidad, ¿vale? Vamos a decir que el pato tenga una velocidad de
pues si va para arriba en Y tendrá que ser una velocidad negativa, por ejemplo -10, y en X pues que se mueva poco, ¿no? Entonces con esto ya tendríamos que tener que el pato aparece en algún punto de la pantalla en la parte de abajo y se mueve hacia arriba. Ahí lo veis, ¿vale? Está saliendo entre los matorrales y sube para arriba a una velocidad en X y en Y, con lo cual va en diagonal. Si queremos que esto sea un poco más aleatorio, ¿no? Que cada vez salga de un punto diferente, vamos a ponerle en el apartado de mates y vamos a abusar del random, ¿no? Entonces el random este lo podemos decir para la velocidad en X pues puede ser 0 o puede ser pues como mucho, bueno, o puede ser negativa porque puede ir para el otro lado, de -10 a +10, y la velocidad en Y, como siempre tiene que ir para arriba, siempre debería ser negativa, así que por lo menos va a ser -5 y como mucho -50. Así que cada vez que aparece el pato, su velocidad en X, es decir, izquierda a derecha, va a cambiar y la de Y, pues igual va a cambiar. Y la posición de donde sale, pues también la podemos hacer aleatoria, ¿no? Le podemos decir que la Y siempre va a ser 150, es decir, que siempre va a estar por debajo de la pantalla, pero sí que la X la podemos situar pues del 10, si la pantalla va de 10 a 150, pues de 10 a 150, para que salga en un punto aleatorio. Le vamos a poner un rango más, vaya a ser que la velocidad después haga que se salga de la pantalla de seguida. Vale, pues ya lo tenemos. Con esto tendríamos el pato que cada vez sale de una posición diferente y que se mueve a unas velocidades diferentes cada vez. ¿Ok? Bien, esta parte ya la tenemos. El setup inicial del fondo de la mira y el del pato, que es un poco complicado. ¿Vale? Ahora tendríamos que conseguir que el pato, cuando sale por el lado, sobre todo por el lado de arriba, ¿no? Porque va a ir subiendo para arriba, cuando se pase del lado de arriba, pues que vuelva a aparecer otra vez. Esto lo vamos a hacer con un bucle que lo vaya mirando todo el tiempo. Entonces, para mirarlo todo el tiempo tenemos dos tipos de bucles, ¿vale? Tenemos el forever este, que lo hemos usado, si no me equivoco, en alguna ocasión en algún vídeo, y tenemos el onGameUpdate. Son dos bucles muy parecidos, todos se ejecutan todo el tiempo. Lo que pasa es que el GameUpdate se ejecuta menos. Es decir, el forever se ejecuta todo el tiempo, aunque no se haya pintado el fotograma, y el onGameUpdate se ejecuta cada vez que se actualiza el juego. Que no es exactamente cada fotograma, ¿eh? Suele ser, pues, yo qué sé, no sé exactamente a cuántos FPS funciona, pero a 12, 30 veces por fotograma. Y en cambio el Forever es mucho más, es siempre que puede, ¿vale? Así que la vamos a poner en el Game Update para no saturar el sistema. Y aquí le vamos a decir que si el pato se ha pasado por la parte de arriba de la pantalla, pues que vuelva a aparecer otra vez. Entonces, ¿cómo sabemos que el pato se ha pasado por la parte de arriba de la pantalla? Bueno, pues porque hay algún número que es más grande que 0, ¿no? Sí, no, es más pequeño que 0, ¿no? Porque el 0 estaba arriba del todo. Así que le vamos a decir que venga el pato, que me coja el valor de la variable y del pato, ¿no? Y le digo, mira, si la y del pato es más pequeña que 0, eso quiere decir que el pato se ha salido por arriba. Y si ha salido por arriba, pues lo que tiene que hacer es volver a hacer aparecer el pato, ¿no? ¿Qué sería todo esto de aquí? ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es, a ver si puedo copiar todo esto de aquí y lo vamos a ir pasando aquí. A ver, este de aquí, voy a hacerlo más pequeño que va a ser más fácil. Este lo pasamos para allá. Este lo pasamos para allá. Este lo pasamos para allá. Y ya lo tenemos. Así, de esta forma debería funcionar solo ya. Cuando el pato llega arriba del todo, vuelve a aparecer. Además, como le hemos dicho que el sitio donde sale y la velocidad sea aleatorio, pues debería hacerlo de forma aleatoria. Es decir, que cuando sale por arriba vuelve a aparecer en otro lugar. Ahí está. Sale de un sitio y va a parar a otro. Ahora sale por aquí, aparece en otro sitio. Ahí. Ahí, sí, está variando la velocidad y está variando el lugar de donde sale. Bien, pues eso ya lo tenemos.
¿Ahora qué habría que implementar? Bueno, pues habría que implementar lo del disparo, ¿no? El disparo lo vamos a hacer con el... bueno, la mira no se está moviendo ahora mismo, pero es fácil. Le decimos que se mueva la mira en función de los botones del cursor, ¿vale? Con este de aquí, con lo cual ya está, ya se debería mover la mira bien, ¿vale? Ahí la tenemos. Y ahora le vamos a decir que cuando pulsamos la A, ¿no? Cuando disparamos, pues en ese momento que compruebe si la mira está tocando al pato. Aquí hay varias opciones, ¿no? Porque otra cosa que podríamos hacer, varias opciones, pero una es la buena, ¿eh? Otra cosa que podríamos hacer es este de aquí, ¿no? El mirar el overlap, ¿no? Mirar si la mira está tocando al pato en todo momento. Y si está tocando al pato en algún momento, después que mire si hemos apretado el botón de disparar. Pero esto lo que haría es que todo el rato el ordenador, la máquina, estaría todo el rato mirando cuando está tocando. Y no es demasiado óptimo. Yo prefiero que en el momento que pulsamos el botón es cuando él comprueba si está el pato tocando. Así que vamos a decirle aquí que nos mire si está tocando, que esto debemos de tener un overlap en forma de rombo aquí, ¿no? Un sprite overlap colisiona con otro sprite, ¿no? Entonces este sería si la mira está colisionando con el pato. Si la mira está colisionando con el pato, esto quiere decir que le hemos dado al pato, y si le hemos dado al pato, pues tendríamos que hacer que el pato cayera, ¿no? Y tendríamos que sumar un punto o lo que sea. ¿Cómo hacemos que el pato caiga? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es parar la animación. Paramos la animación del pato, ¿vale? En el momento que le hemos dado, la animación del pato se debe parar. Y ponemos un sprite fijo, ¿vale? Es decir, le cambiamos la foto que está pintando el pato y le decimos que nos pinte la foto del pato al que le hemos dado, que es esta de aquí. Le vamos a decir que se esté unos milisegundos así, con el pato, para que se vea, ¿no? Vamos a ponerle medio segundo, después lo ajustamos, ¿no? En el momento que le damos, ¿no? He pulsado la A, resulta que el pato está colisionando con la mira, le hemos dado, paro la animación para que deje de aletear, le pongo esta imagen, me espero un momento con esta imagen y acto seguido le voy a cambiar la imagen y le voy a poner la imagen del pato cayendo, que sería esta de aquí, el pato que cae. Aquí, pato. Y después hago que caiga. ¿Cómo hago que caiga? Pues le cambio la velocidad, ¿no? Le digo que la Vx, la velocidad en X es 0, porque cae recto para abajo, y que la Vi pues cae a 9,8, ¿no? A 10, que sería la fuerza de la gravedad, ¿vale? Y ahí ya lo tenemos. Esto debería funcionarnos. Vamos a ver. Vamos a ver por dónde sale. Ahora no está saliendo. Ahí está, ahí está. Espera, que voy. Ahora cuando se acerque, le damos. ¡Pam! Se queda medio segundo ahí y ¡pam! Empieza a caer. ¿Ok? Ahí lo tenemos, ¿no? Y ahora habría que hacer que cuando llegue abajo vuelva a salir otra vez de forma aleatoria, ¿no? Y ya tenemos el juego hecho. Bueno, pues ¿cómo sabemos cuándo llega abajo? Pues en este if que habíamos hecho aquí, pues vamos a añadir otro if, ¿no? Le vamos a decir que una condición muy parecida a esta, pero por la parte de abajo, ¿no? Cuando la i sea más grande que 151, es decir, que ha salido muy por abajo, pues le vamos a decir que vuelva a hacer todo esto, ¿no? Otra vez le volvemos a repetir todo esto, ¿no? Que ponga la imagen del pato en animación, que se active la animación y que salga en un punto aleatorio con una velocidad aleatoria, ¿no? Entonces ya lo tenemos. Esto hará que cuando le damos al pato cae para abajo. Aquí. Ay, va muy rápido y no lo he pillado, ¿eh? Jolín, qué malo soy.
cae para abajo. Entonces ahora cuando llegue abajo y sobrepase los 151, que debe estar pues por aquí abajo más o menos, cuando llega por aquí, volverá a salir por otro sitio. Ahí está. Y aquí igual, ¿no? Le damos, cae, y cuando llega a salir por debajo, pues vuelve a salir por otro sitio. Así que ya lo tenemos. Esta sería la funcionalidad. Si queremos gestionar los puntos, pues acordaos que aquí en Info establecemos el score, que sería la puntuación, y las vidas, y entonces pues le decimos que pues aquí cuando damos, ¿no? Cuando en la A hemos hecho un clic, pues sumamos puntos, y cuando sale por arriba, pues restamos una vida porque se nos ha escapado un pato, ¿no? O restamos puntos o lo que sea. Esto ya depende de cómo queramos configurar el juego. Ahora quiero que nos fijemos en una cosa. Hay un trozo de código, que es todo esto de aquí, que se repite 3 veces. Está aquí y está aquí. Este trozo de código, que es el de establecer un pato y hacer que salga desde abajo, ¿no? Inicializar el pato, por decirlo de alguna forma, es un trozo de código que repetimos en 3 sitios. Entonces esto me iría muy bien tenerlo en una función. Así que vamos a hacer una función que se llame pato init o pato start o algo así. ¿Vale? Y esta función pato init lo que va a hacer es todo esto de aquí, ¿no? Vamos a repasarlo para asegurarnos que no la liamos. Pone la imagen en el pato, establece la posición aleatoria, enciende la animación y una velocidad aleatoria. Vale, pues entonces lo hemos quitado aquí, y aquí lo que hago es llamar al pato init. Entonces esto de aquí es exactamente lo mismo. Así que lo que voy a hacer es que lo tiro, duplico este pato init y lo coloco aquí. Y en este trozo de aquí, excepto el trozo del fondo, todo esto de aquí también es lo mismo. Así que lo voy a sustituir por un pato init. ¿Vale? Entonces fijaos que este trozo de código me queda mucho más limpio. Este también me ha quedado súper limpio. ¿Vale? Y tenemos el código aquí debajo. ¿Vale? Vamos a comprobar que funcione, que no nos hayamos cargado nada por el camino, que a veces pasa. Ahí está. Vale, vamos a ver si le puedo dar. Ahí. Le he dado demasiado arriba y se ha escapado. Ahí. Vale. Sí, lo veis que lo hemos dejado bastante limpio. Bien. Si hemos llegado hasta aquí, podemos decir que el juego está acabado. La modificación que propongo ahora, en esta tercera parte del vídeo, incrementa la complejidad bastante. Entonces, si acabamos de empezar o somos relativamente novatos, pues podemos dejar el vídeo aquí y ya está muy bien. Y ya lo recuperaremos más adelante. Porque la modificación que propongo incorpora un elemento que a nivel abstracto pues es un poco más complicado que lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que vamos a hacer es que quiero que en vez de un pato haya todos los que queramos. Y quiero gestionarlo de la misma manera. Así que lo que vamos a hacer es introducir un concepto que es el concepto de los arrays o de las listas. Arrays, listas, matrices, vectores, se le llama de 1000 formas a esto. En este caso el software le llama arrays, aunque se comportan más como listas que como arrays, pero bueno. El caso es que vamos a hacer como una lista de patos. En vez de tener una variable de patos, vamos a tener una variable de lista de patos. Y dentro de la lista de patos vamos a poder meter todos los patos que queramos. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces para eso vamos a tener que modificar partes del código. Por un lado, ¿no? Tenemos esta variable aquí, esta variable de pato. Pues esta variable de pato va a dejar de existir. No va a haber una variable de pato, sino que va a haber un array, una lista de patos. Le vamos a llamar lista de patos y la vamos a inicializar como un array vacío, una lista vacía. Y después a esta lista le vamos a añadir un elemento al final, ¿no? Lista de patos, add value, añadir un elemento al final. ¿Y qué elemento vamos a añadir? Bueno, pues un pato, ¿vale? Entonces le vamos a decir, vamos a ir a sprites y le vamos a decir, mira, añádeme un sprite
con este dibujo de tipo enemy, que es un pato, ¿vale? Entonces ahora mismo tenemos una lista de patos con un solo elemento, que es un pato, y la tenemos inicializada. ¿Qué pasa? Que tanto esta función de aquí, como este señor de aquí, como este señor de aquí, trabajan con la variable de pato, y la variable pato no existe, la hemos eliminado, ahora lo que hay es una lista. Entonces vamos a sacarla fuera, vamos a sacarlo fuera para evitar de que vaya fallando el código todo el tiempo, ¿vale? Y vamos a tener que cambiarlo todo. De todos los sitios donde hacíamos referencia a la variable pato, pues ahora vamos a tener que hacer referencia a la lista de patos o a un elemento concreto de la lista de patos. Entonces, cuando una vez hemos hecho esta lista y hemos puesto un elemento, cuando llamo al pato init, ¿no?, que es la función esa que inicializa el pato para que salga desde abajo, a esta función le tenemos que decir qué pato queremos inicializar, porque en esa lista ahora mismo solo hay uno, pero habrá más de uno. Así que esta función la vamos a tener que cambiar. La elimino, la vuelvo a hacer, la voy a llamar igual, pato init, pero le vamos a pasar un parámetro. Pasar un parámetro es llamar a la función pasándole un dato. En este caso, este número que le paso es qué pato de la lista es el que quiero inicializar. Así que cuando yo desde aquí, una vez que he añadido el pato, llamo a la función patoInit, yo le tengo que decir qué pato de todos los que pueda haber en la lista es el que quiero inicializar. En este caso es el pato 0, ¿no? La lista tiene un montón de elementos, bueno, tiene un solo elemento y ese primer elemento es el elemento 0. Así que le digo que haga un pato init del pato número 0. Entonces aquí, cuando le decimos set pato position tal, animate pato o set pato velocity, cuando ponemos la posición, la velocidad o activamos la animación, tenemos que decirle de la lista de patos qué elemento es del que quiero activar la animación. Entonces aquí le voy a decir, mira, esto de aquí, este bloque naranja es de la lista de patos, cógeme el elemento que está en la posición número num. Es decir, como yo a patoInit le he pasado un 0, este num es un 0 y este señor lo que hace es irse a la lista y coger el elemento número 0. Y a ese elemento número 0 le cambia la posición, le cambia la velocidad y le activa la animación. ¿Vale? Entonces, ahí lo tenemos, ya está funcionando. Voy a eliminar esto, que no moleste. Ahí está, ¿eh? Si hacemos un reiniciar, pues ahí coge el pato, aparece. Sí, funciona, ¿vale? Hemos hecho una lista de patos, cogemos el primer elemento de pato y a ese de primer elemento pues le seteamos los valores iniciales. Ahora vamos a ir aquí arriba, ¿no? Este señor en el Game Update era el que se encargaba de que el pato, si salía por arriba volvía a empezar y si salía por abajo volvía a empezar. Pero claro, la variable pato ya no existe, no la podemos usar. ¿Qué pato es el que tiene que controlar que no haya salido por arriba o por abajo? Pues todos. Tiene que coger la lista de patos, pateársela entera de arriba abajo y para cada pato que hay, mirar que no se haya salido por arriba o por abajo. Entonces, como tiene que parsear toda la lista, vamos a hacerle un for, vamos a hacerle un bucle, ¿vale? Le decimos, mira, coge todos los elementos de la lista de patos y para cada uno de estos elementos, mírame si ese pato, la i es más pequeña que 0 o es más grande que 51, ¿vale? ¿Lo veis? Este value es cada uno de los patos. Lista de patos es todos los patos y este for lo que hace es ir cogiendo cada uno. Entonces le digo, ahora tenemos que llamar a la función, ¿no? Decirle, pues mira, si se ha pasado por debajo o si se ha pasado por arriba, lo que tenemos que hacer es llamar a patoInit, ¿vale? Y a patoInit, ¿qué valor hay que pasarle? Pues hay que pasarle el número de patos. Es decir, por ejemplo, si la función si el for está mirando todos los patos y resulta que el tercer pato es el que se está saliendo, ¿vale? Pues tenemos que llamar a patoInit pasándole el número 3, porque es el tercer pato el que se está saliendo. ¿Cómo sabemos el número del pato? Muy fácil. Aquí tenemos una opción
que es esta de aquí, que me dice, de la lista de patos, mírame el índice del pato concreto, ¿vale? Este bloque naranja de aquí lo que hace es coger la lista de patos, pasarle este value y retorna cuál es el número de pato que tiene que cambiar, ¿vale? Bueno, pues esto en un principio ya lo tiene. Ahora mismo, con esto que tenemos aquí, cuando el pato sale por arriba o sale por abajo, llama a la función y lo vuelve a iniciar. Y en el botón A, ¿no? En el botón de disparar, vuelve a pasar lo mismo. Yo estoy aquí, entonces esta variable de pato no tiene sentido, esta variable de pato no tiene sentido, o sea, todo esto no tiene sentido porque la variable pato no existe. Hay una lista de patos, ¿vale? Y a más, cuando yo disparo, ¿a qué pato le he disparado? Pues va a tener que mirarlos todos, ¿no? Cada vez que disparo tiene que hacer un bucle, mirar todos los patos de la lista y mirar a qué pato le he acertado, ¿no? Entonces vamos a hacer un bucle igual que antes, un bucle que se patea toda la lista de los patos y entonces mira si colisiona ese pato y activa la animación, para la animación, pone el sprite y setea la velocidad para que caiga, ¿vale? Entonces fijaos que al final el código es el mismo, con el único cambio que aquí tenemos un for, un bucle, que parsea toda la lista de patos, ¿no? Y hace todo lo que hacíamos antes para un pato, pues lo hace para todos, ¿vale? Y en un principio ya está. En concepto no es mucho más complicado, pero sí que el concepto de las listas o los arrays, bueno, siempre cuesta un poco de integrar. Vamos a ver si funciona. A ver. Dice que hay un error. Vale. Esto me parece bien. Aquí se está enfadando. Porque aquí falta un value de estos, ¿eh? Venga. Aquí. Index. No, esto es lista de patos, perdón. Esto no es value, es lista de patos. Duplicate. Lista de patos. Aquí. Vale. Vamos a ver. Ahora ya está. ¿No? Aparece ahí. Disparo, cae. Funciona todo exactamente igual que antes. Al final, lo que tenemos es lo mismo que teníamos antes. ¿Qué es lo único que cambia? Bueno, que puedo añadir tantos patos como yo quiera. Yo ahora mismo tengo uno, pero si quisiera añadir otro pato, pues repito esta instrucción aquí tantas veces como quiera y añado todos los patos que quiera. Fíjate, ahora mismo pues le he dicho que me haga uno y después le digo que me haga otro. Ahora en un principio tendríamos que tener dos patos. Ahí tenemos, ¿no? Uno que va más lento, otro que va más rápido. Ahí le hemos dado los dos a la vez, mira qué bien. Y ahora volverían a salir los dos. Este sale por aquí, le doy. El otro debe haber salido más abajo, va más lento. ¿Vale? Y repitiendo estas dos líneas tantas veces como queramos, pues tendremos tantos patos como nos parezca. De hecho yo las he repetido a mano, pero podríamos hacer un bucle que las repitiera.